Ya. Este video es sobre un tema que he estado pensando hoy día, que es sobre la relación que tiene que ver con China. ¿Ya? ¿Por qué China? Porque todos hablan de China, que China es el nuevo poder mundial y se está enfrentando a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo ciertas suspicacias con respecto a China. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un país que quiere ser potencia regional, es decir, de una región en específico, no sé, europea o una potencia sudamericana, americana, una potencia regional, pero en una región. Primero tiene que tener sus cosas ordenadas en la casa, ¿ya? Y eso es lo que han hecho en la historia de todas las potencias, ¿ya? O sea, proyectar su poder más allá de su situación interna y por lo tanto ser potencia regional. Ahora, ¿por qué quieren ser potencia regional? Pues lo más básico, un estado que busca busca lo mejor, la seguridad, el bienestar de sus ciudadanos, en realidad de su población, de su pueblo, para no ser tan específico del ciudadano, los que votan, etc., sino que el pueblo, la nación, tiene que tener recursos, y para esos recursos, para que le den seguridad y bienestar a su población. No la felicidad, porque la felicidad es un tema netamente personal, sino que bienestar, es decir, que no lo pasen mal y que estén en unas buenas circunstancias materiales para poder desarrollar sus vidas personales, en su ámbito privado. Entonces, para eso necesita seguridad, es decir, paz, que pueda estar paz, que pueda tener paz y bienestar, ¿ya? Sí. El bienestar es un paso más allá de la paz. La paz es, hay que no tener conflictos, prevenirlos, y si están cerca, dominar esos conflictos. Y bienestar, que es un estado de positivo que va más allá de la paz, pero no llega a ser la felicidad porque es un tema personal. Bueno, entonces estos estados, para poder tener poder tener seguridad y bienestar, para eso se crean, para eso las agrupaciones humanas crean una estructura institucional llamada Estado, para darse algo que no se pueden dar por ellos mismos, por los seres humanos. Buscan paz, entonces, y bienestar para dar su felicidad, entonces crean esta estructura política. Entonces, los estados tienen esa misión, esa función. Bueno, en términos genéricos, no voy a entrar a la teoría del Estado, ni en teoría de la sociedad, no, en términos genéricos. Entonces, estos estados, para poder tener seguridad y bienestar, tienen que tener poder nacional, es decir, tienen que tener un conjunto de atributos que le den la autonomía necesaria para poder desplegarse en un territorio y poder convivir con otros estados y con otras instituciones supranacionales, supraestatales, que son, organismos internacionales, con grandes corporaciones económicas, empresas, lo que sea, y que puedan tener soberanía, es decir, la capacidad de autodeterminarse. Y la capacidad de autodeterminarse depende inicialmente del poder de ese estado, del poder nacional. El poder nacional no significa tener barcos, aviones y tanques, sino que ese es un elemento, es el poder militar, que es una de las variables que suman para el poder nacional. Está el poder económico. El poder económico no solamente es tener recursos, sino que también es tener la libertad para poder disponer de esos recursos para el beneficio de tu propia población. Y ahí están las diferentes teorías de cómo se debe hacer el poder nacional, que lo podemos hacer con el libre mercado, es decir, que podemos hacer con un proteccionismo, etcétera. Y ahí hay diferentes formas que suman y restan para el poder nacional. El asunto es que los estados tienen que ser lo más pragmáticos posible para esta ecuación, ¿ya? El poder económico, el poder político diplomático, es decir, que tenga la capacidad de influir en el sistema internacional, que sea escuchado, que su opinión sea respetada. Ese es otro aspecto. Otra parte del poder es el poder
el poder interno, ¿ya? Es decir, contar con una población altamente capacitada, educada, en conocimiento, etcétera, pero principalmente que esa población esté cohesionada, la cohesión social, la cohesión social. Entonces, en ese aspecto, teniendo este conjunto, me sitúo en China. Y China es un estado que tiene una población, un pueblo, con un sistema político interno altamente autoritario, centralizado y en teoría con cohesión social. No se ven, salvo lo que pasó en Hong Kong, pero es un estado muy vertical y ahí uno influye la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un poder diplomático importante porque tiene relación con casi todos los países del mundo, pero esa diplomacia se fundamenta principalmente en su poder económico, ¿ya? En ser el país fábrica del mundo, lo cual hace que muchos estados dependan de China, de la estabilidad de China, para poder mantener su sistema funcionando. Es el líder del comercio internacional, en el sentido de que el comercio internacional fluye por China. Eso es una diplomacia fundamental principalmente en su poder económico. Por ejemplo, la diplomacia francesa está fundamentada principalmente en la influencia cultural francesa, que ha sido la visión geopolítica francesa. Y Estados Unidos fundamenta su diplomacia con su poder militar. China está cojo en el poder militar, pero también tiene una variable no económica en la diplomacia que creo que le afecta al poder nacional. Y es que la parte político-diplomática, es decir, cómo se relaciona con otros estados, este estado y multinacionales, la ONU, etcétera, etcétera, y con grandes entidades supranacionales y multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que se fundamenta mucho en el poder económico, y de ahí está el tema de la nueva ruta a la seda, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema, creo que, de relaciones con otros estados circunscrita en problemas limítrofes. Y un estado, para que pueda proyectar su poder hacia más allá de sus fronteras, tiene que tener resueltos sus problemas limítrofes, porque si no, esos problemas le generan poca libertad de acción. Y es el gran problema de las potencias continentales, las potencias territoriales. El gran problema porque la frontera, bueno, ahora se está desarrollando todo el tema de las fronteras marítimas, pero las fronteras terrestres, a donde se desenvuelve el ser humano se desenvuelve en la tierra, no se desenvuelve en el mar. El mar es un medio para el ser humano, pero no es donde vive el ser humano, no es el hábitat del ser humano. Entonces, estos estados, que son esencialmente humanos, se emplean y se desarrollan en el territorio, en el espacio de la tierra, no en los espacios marítimos. Los espacios marítimos, como decía, son medios. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos tiene una libertad de acción porque tiene acceso a los dos mares, a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, pero también no tiene problemas limítrofes, y tiene dos grandes vecinos, Canadá y México, con los cuales tiene una situación de dominación cultural, económica, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene la libertad de acción para poder desplegar sus flotas por todo el mundo. Pero como sabemos que para dominar el mundo hay que dominar los espacios terrestres, el gran espacio terrestre del mundo es Eurasia, ¿ya? La mancomunión entre Europa y Asia, todo ese tremendo territorio, incluso África, podría decirse. Esa es la tremenda isla mundial. De ahí puede surgir una potencia mundial una potencia regional que le puede hacer afectar el poder mundial de Estados Unidos, que es otro continente y
y tiene libertad de acción de no tener problemas fronterizos y tener sus temas internos solucionados, una gran cohesión social que está fundamentada en principios, en visiones de mundo. Entonces, en ese aspecto, Estados Unidos tiene los elementos que sumatoriamente le permiten tener un tremendo poder nacional. Pero China, al estar dentro de este supercontinente, y donde hay muchas masas humanas, diferentes nacionalidades, razas, etcétera, genera el ser humano es conflicto. El ser humano conversa, dialoga, y en el diálogo y la conversación el ser humano se nutre, crece como persona, pero también surgen diferencias y surge el conflicto. Entonces, mientras más seres humanos interactúen en un territorio, las posibilidades de conflicto aumentan. Entonces, ante ese escenario, nuestros amigos chinos están en una isla mundial, en su territorio muy cohesionados, pero se relacionan con muchos otros estados territorialmente. Con Rusia, con Nepal, con India, con Pakistán, con los ex estados de la Unión Soviética, de Asia Central, etc. Y obviamente con Vietnam, etc. Corea, y marítimamente también, Japón, el sudeste asiático. O sea, el problema es que el barrio de China es muy complejo versus el barrio de Estados Unidos, que está más o menos controlado, el barrio cercano, sus vecinos, y el barrio más alejado, que nosotros no somos nosotros, Latinoamérica, lo tiene dominado en una balcanización sudamericana, es decir, dividido en diferentes estados que entre todos solos no somos capaces de influir en el poder nacional norteamericano, estadounidense. Entonces, China no, China está cercado marítimamente más encima, está bloqueado por Estados, está bloqueado por Japón, está bloqueado por el sudeste asiático. Entonces tiene varios problemas. Entonces ese problema con el barrio, China, si quiere ser potencia mundial, primero tiene que ser potencia regional. ¿Qué significa eso? Tiene que primero resolver sus problemas de su región, ser la potencia indiscutible en su región, y de ahí dar el paso a ser potencia mundial. Si no, significa saltarse un paso, pasar de una potencia regional a pasar de una potencia estatal, y dar un paso hacia una potencia mundial saltándose el paso intermedio. Yo creo que China lo está tratando de solucionar, pero esa solución, para que sea de largo plazo, tiene que tener una solución fáctica, en los hechos reales, concretos, no solamente en la diplomacia, no solamente en los acuerdos y en el legalismo, no solamente en los tratados, ni solamente en los tratados y en los acuerdos internacionales, que son convenciones y que son especialmente teóricas y que se basan en el cumplimiento principalmente por el poder. Es decir, quien tiene el poder de hacer cumplir un tratado lo va a cumplir y lo va a hacer que los otros lo cumplan. Pero si no tengo el poder, ese tratado puede estar muy bien redactado, pero... Entonces, China, el derecho está para los países pequeños, para pequeñas potencias. Para nosotros el derecho es muy importante porque no tenemos el poder para enfrentarnos a Estados Unidos o a grandes potencias mundiales. Entonces buscamos que en el multilateralismo podamos, con la unidad de varios chiquititos, tener algún grado de contención frente a las grandes potencias y poder negociar. Y para eso establecer algún documento, algún tratado que respalde nuestra, y creamos el derecho para poder igualar a los que son más chiquititos con los más grandes. Pero la cruda realidad muestra que eso tiene que estar sustentado en el poder real, en el poder nacional. Si no podemos tener muy lindos tratados, pero si no tenemos poder nacional, eso no. Pero para una potencia que quiere ser mundial, el derecho es para limitar el poder de esa potencia mundial, no es para que esa potencia mundial se sustente en el derecho. No.
El poder, si una potencia quiere ser potencia mundial, tiene que sustentarse por sí mismo, no por el derecho. Por sí mismo se refiere por los hechos concretos, por el poder nacional fáctico, que es al final el último, eh, que es al final eh, eh, que es al final el último ratio para superar un conflicto. Tenemos diferentes formas de solucionar los conflictos, pero al final, la última ratio es el poder, la capacidad que tiene A de hacer que B haga lo que A quiera. Y eso es la última instancia, es el poder, la fuerza. La fuerza. Podemos ocupar diferentes técnicas para tener poder sobre otro. El soft power, el poder psicológico, el poder cultural, por supuesto. Pero los crudos hechos indican que yo puedo disolver la voluntad de lucha a un Estado. Y puedo lograr el objetivo que yo me busque, pero si mi objetivo es decir, mientras más ambicioso es mi objetivo, más poder debo tener. Hasta llegar a un punto de que debe ser el poder fáctico real, que el poder militar, la posibilidad de que en un conflicto bélico yo pueda imponer definitivamente mi voluntad sobre ti. Eso no asegura la paz posterior, pero sí da una situación de supremacía irrefutable. Entonces, China no tiene esa tranquilidad en su barrio. China tiene problemas fronterizos, tiene un problema que hay entre dos países de frontera, Corea con las dos Coreas. Tiene problemas fronterizos terrestres con India y Pakistán. Tiene una frontera con Rusia, que no es no está con problemas limítrofes en ese sentido, pero sí está por una frontera con un estado que también tiene intereses regionales y mundiales, globales. Tiene problemas marítimos, de frontera marítima, de limitación marítima. En todo lo que es el mar de China del Sur y el mar de China Oriental. No tiene salida marítima China. Tiene un problema con Taiwán. O sea, sí tiene salida marítima, pero me refiero a que está muy condicionado a una cadena de islas que tienen reivindicaciones de diferentes estados. Tiene al frente un portaaviones norteamericano que es Japón. Tiene la isla de Okinawa, justo la salida de Shanghái. Está Taiwán. Más allá está Guam, la isla de Guam, otra base norteamericana. Y ha tratado de sacar o hacer un puerto en Pakistán, pero pasando por Pakistán, dependiendo de otro estado, que es potencia nuclear. Ha tratado de generar puertos en la zona de África, en el cuerno de África, pero sin la continuidad territorial necesaria que le dé la estabilidad y el soporte logístico a esas bases, salvo marítima. Y en marítimo se va a encontrar con el poder global norteamericano que domina todos los mares. Entonces, la manera de acercar a China y en realidad al continente euroasiático es dominar todos los mares. Por lo tanto, de ahí no puede surgir una potencia global, puede surgir potencias regionales que pueden desestabilizar y buscar estrategias para desestabilizar el poder regional, el poder global norteamericano, es decir, evitando que Estados Unidos entre en Eurasia. Pero Estados Unidos, mientras domine los mares, va a evitar que surja una potencia global desde ahí. Por lo tanto, China, si quiere ser potencia global, que puede ser una potencia económica, que genere dependencia, pero la manera de que China pueda dominar el mundo y ser la potencia global es que pueda desplegar flotas a los alrededores de la potencia vigente, que es Estados Unidos, es decir, en el Atlántico y en el Pacífico, en el Caribe, en el Pacífico Oriental, etc. Entonces, influir en el patio trasero de Estados Unidos, que es Sudamérica. Y eso no lo va a poder hacer si no resuelve sus problemas limítrofes terrestres con India, Pakistán, la Cachemira,
pero principalmente si no resuelve los temas marítimos que le den la fluidez, no solamente a su poder económico, a las relaciones comerciales, a los barcos portacontenedores, sino que a una flota importante o varias flotas importantes que le permitan surcar, salir de ahí y poder proyectar el mar hacia el mar, que en realidad es el Pacífico, porque en realidad salir por el Índico tiene que sí o sí pasar por Indonesia, por el estrecho de Malaca, donde está Singapur. Entonces, está cercado, marítimamente está cercado, está cercado. Puede generar un tremendo poder aéreo, un poder militar, pero ese poder militar, si no lo es capaz de desplegar de manera real y potente, creíble en América, pero si Estados Unidos tiene la capacidad de desplegar su poder nacional y en específico militar de manera creíble en cualquier parte de Eurasia, en cualquier parte de Eurasia lo puede desplegar. Y Eurasia está cercado por el portaaviones norteamericano que es Gran Bretaña, por la frente a Europa, y por el portaaviones norteamericano que es Japón, por el otro frente. Manteniendo esos dos aliados, tiene cercado a Europa, a Eurasia. Ese trabajo largo y tedioso que tiene que hacer China, incluso Rusia, para poder pasar a ser potencias globales, requiere sí o sí salir de su cerco. Lo mismo de Rusia, que está cercado en el Mar Negro y en el Ártico. Tienen que salir de ahí. Si no, van a ser potencias regionales. Y mientras sean potencias regionales, lo más que pueden aspirar es a una sociedad, a un mundo multipolar en el segundo mundo, pero en el primer mundo totalmente unipolar. Y con soft power y atacando los cimientos de este tremendo monstruo que es Estados Unidos. Pero insisto, el poder militar es clave. Si no, recordemos Roma. Roma, hay que estudiar Roma.